a Bueno, buenos días nosotras. a todos. Me alegro un montón de ver a todo el mundo que está entrando en el webinar. Muchas caras conocidas. Encantada de que volváis a estar aquí. Vamos a empezar con el webinar para presentar las novedades de este release de Business Central, ¿vale? Que sería la versión 20 o el nombre largo que le pone Microsoft, ¿no? El 2022 Release Wave 1. Centrándonos principalmente en las novedades de integración con 365 y novedades funcionales, ¿vale? Esta vez no vamos a poder ver novedades y mejoras puramente técnicas porque no nos da el tiempo de un webinar para eso. Si hay interés, nos lo decís por el chat y pensaremos en montar otra convocatoria. Como sabéis, o bueno, si alguien que no sea base instalada de Business Central igual no lo sabéis, lo digo yo, Microsoft saca dos versiones de Business Central al año, una en abril y una en octubre, que serían la Release Wave 1 y 2 respectivamente, en la que ofrece una serie de mejoras a todos los niveles. Estas versiones están disponibles tanto para clientes que están en on-premise, pero para clientes que están en cloud también. Y en el caso de aquellos clientes que están en cloud en la modalidad SaaS, iremos actualizando y Microsoft ya ha liberado la versión para ellos y iremos actualizando todos vuestros entornos de producción a partir de esta semana. Cuando vaya correspondiendo, se pondrá en contacto soporte con vosotros. Con lo cual, dentro de nada, todas estas cositas que vamos a ver las tendréis calentitas en vuestra casa. ¿Vale? Ay, perdón, que no estoy en la presentación ahora. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, vamos a ver primero un poquito lo que serían las mejoras de integración con 365. Bueno, mira, Andrea, te he dicho que me presentaba, yo no me he presentado, como conozco a casi todo el mundo que está en la lista, pero para quien no me conozca, ¿vale? Soy responsable técnica de Dynamics en Nunsys y mi compañera Rosa Pavón, que me va a ayudar y va a asumir gran parte de este webinar hoy, es nuestra mejor consultora financiera y seguro que os va a explicar las cosas fenomenal. Entonces, como os comentaba, nos vamos a centrar primero en lo que sería colaboración con 365 y Power Platform y después Rosa ya os va a explicar las novedades que hay de usabilidad en el cliente y novedades a nivel de funcionalidad en la aplicación. Dejamos un ratito al final para dudas y preguntas si queréis. Si os van surgiendo durante la presentación, las podéis ir poniendo en el chat o en el panel de preguntas y respuestas y las iremos resolviendo todas al final o podéis abrir micro, creo también, si alguien quiere preguntar. Y al final sabéis que colgamos todos los webinars en nuestro canal de YouTube y también nos pasaremos la presentación en PDF. Así que nada, al lío. Entonces, en el tema de colaboración con 365 hay muchas cosas, pero hemos pensado que igual lo mejor es que las veáis un poquito en directo cómo funciona. ¿Qué tenemos este año de novedades? Tenemos novedades en Teams, tenemos novedades en Outlook, tenemos novedades de integración con OneDrive y también de Excel. ¿Vale? Veremos un resumen al final, pero ahora vamos a ver una pequeña demo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí mi entorno de Cloud de Business Central con un usuario que es Kelly, ¿vale? Entonces, Kelly quiere enviar un comentario o que otro compañero, que es Eric, revise algo, ¿no? En lo que está trabajando ella, pues por ejemplo, el descuento de una oferta. Entonces, existe la opción de compartir en Teams, que ya existía en la versión anterior, pero lo que os quería enseñar ahora también es la nueva funcionalidad de copiar vínculo para compartir. Este copiar vínculo lo que me permite es directamente pegarlo en cualquier sitio. Veis que el vínculo no es el vínculo que hay por detrás largo, feo que teníamos antes, con toda la URL que es muy larga de Business Central, sino que es un vínculo amigable para poderlo pegar en un mensaje de Outlook, poderlo apuntar en un sitio de OneNote para luego hacer una nota. Cuando lo pego en Teams, como tengo la app de Teams para Business Central instalada, ya me reconoce que este es un vínculo de Business Central y me aparece la ventana emergente, ¿vale? Yo le puedo decir, por favor, vaya, revisa el descuento, ¿vale? Veis que aquí pone detalles, esto me abre la ventana dentro del contexto de Teams, entonces, por ejemplo, si ahora me cambio a la ventana de Eric, veis que me ha llegado el mensaje nuevo que acabo de enviar de Kelly. Si pincho aquí en detalles,
esto es algo que es nuevo esta versión, me abre con todo el uso de mi ventana completo para poder trabajar bien, una ventana dentro del contexto de Teams que es idéntica a mi ventana del entorno de Business Central, con la funcionalidad completa. Puedo filtrar, puedo buscar, puedo ejecutar cualquier acción que tengo en los botones, puedo abrir esta oferta, porque lo que le pasa es la lista, no la oferta directamente para editarla y podría aquí cambiar el descuento. Si le doy a editar. A ver, aquí. ¿Veis? Que se está ejecutando la validación de todo, me ha cambiado el importe de la línea. Es decir, puedo estar trabajando directamente sobre la información de Business Central y yo no me he salido del contexto de Teams en ningún momento. En el caso de que quisiera, pues bueno, siempre podría entrar en la ventana de navegador y entonces digo, está revisado. Y a Kelly le llega la notificación vía Teams y he terminado mi trabajo. Antes teníamos la posibilidad de consultar la información en unas fichitas contextuales, pero en esta versión tenemos ya la posibilidad de trabajar por completo con las entidades de Business Central dentro del contexto de Teams. Algo similar es lo que ocurre también con el Outlook, el add-in para Outlook, que también ha sido mejorado en esta versión, tanto en interfaz como en funcionalidades que permite. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy dentro de mi Outlook Online y he recibido un correo mío que estoy vinculada en mi empresa de demo al cliente Trade Research, que le ha recibido un correo y entonces, cuando entramos en el Outlook normalmente está así, pero si tengo instalado el add-in de Outlook, desde aquí puedo abrir la información del contacto de Business Central. Esto lo vimos ya en el webinar de novedades de la versión anterior, no es nuevo, me da toda la información que hay en el contacto. Lo que sí es nuevo es la posibilidad de poder adjuntar directamente la documentación que yo tengo en el mail a las entidades de Business Central. Por ejemplo, este adjunto que yo le estoy mandando está vinculado a la oferta sobre la que yo estaba trabajando, que le estaba trabajando con una oferta para mí y entonces quiero guardarse este adjunto que le he enviado. Puedo hacerlo navegando desde el add-in de Outlook y elegir aquí en la opción datos adjuntos, adjuntar desde correo electrónico y entonces el sistema reconoce cuáles son los documentos adjuntos que tengo en el correo, me permite elegir y marcar cuáles de ellos quiero incluir y cuando le doy a aceptar me los subirá al OneDrive para la empresa y me los vinculará en los adjuntos de la oferta de venta para que todo el mundo, según los permisos que tenga ese archivo en compartir, pueda consultarlo. Otra de las novedades es, bueno, aquí el espacio está un poquito apretadito, si tengo que trabajar directamente puedo trabajar y editar aquí la oferta, pero es incómodo, entonces lo que han incluido en esta opción es esta opción de abrir en una nueva ventana y sin salir de Outlook es algo similar a la experiencia que tengo en Teams, es decir, me está abriendo en una ventana lo mismo que yo vería si estuviera editando la oferta dentro de Business Central. Botones, adjuntos, posibilidad de editar las líneas como he hecho antes, de forma que pueda aprovechar todo el espacio de la ventana para trabajar, pero no he necesitado irme a la aplicación. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al add-in de Outlook. Y bueno, el tema de OneDrive ha mejorado el compartir, no lo vamos a ver porque bueno, es muy intuitivo, es igual que el compartir de 365 en cualquier sitio. Tenemos una opción ahora en la ventana de adjuntos en el que puedes darle a compartir y te sale la típica ventana que le das los destinatarios y dicen si pueden editar o copiar vínculo para compartir directamente. Y en cuanto a Excel, sí que hay una mejora súper importante, que es que ha aparecido ahora un nuevo tipo de informe que se llaman informes diseñados en Excel. Hasta ahora teníamos la posibilidad de que los informes de Business Central tuvieran un diseño nativo, que sería el RDL que venimos arrastrando desde versiones anteriores, o un formato de diseño de impresión en Word, y ahora existe la posibilidad de exportar los informes con un formato de diseño en Excel.
Este formato de diseño en Excel sería similar al que estoy compartiendo ahora en pantalla. Siempre tiene una pestaña que se llama Data, ¿vale? Este sería el contrato de datos. Este es el conjunto de datos en crudo que obtiene el informe que luego pintará como corresponda según se defina en el diseño de impresión. Esta pestaña no se puede editar, pero sí que puedo consultar los datos y no tienen por qué ser solamente datos de la tabla pura de Business Central, sino que los cálculos que se hayan podido hacer en el informe, etcétera, aparecen aquí. Sobre esta pestaña de datos, yo podría incluir en mi diseño de Excel otras pestañas que trabajen sobre esta tabla, porque al final esto es una tabla que se llama Data, de hecho, para hacer una serie de cosas. Pues, por ejemplo, me podría crear tablas pivotantes que luego además tengan estos elementos que me permiten filtrar rápidamente. Puedo sacar elementos gráficos sobre mis tablas pivotantes. Puedo utilizar esos datos en fórmulas como si, bueno, como una tabla de datos de Excel normal y montarme otra hoja que esté combinando datos. Puedo combinar en origen de datos que tengo aquí con otros orígenes de datos utilizando la funcionalidad de Power Query que está en Excel. Por ejemplo, en esta lista está esta puntuación de riesgo que viene de un servicio web de la aseguradora. Para que los que no lo conozcáis, en Excel, aquí desde la pestaña de datos en obtener datos, tengo la posibilidad de obtener datos de un montón de orígenes o directamente abrir el editor de Power Query que ya me permite vía un conector hacer consultas sobre orígenes de datos externos y traérmelos a hojas de Excel. Es decir, en realidad, una vez tengo mi informe preparado en Excel, puedo hacer cualquier cosa que hiciera en Excel. Puedo colaborar, notas, comentarios, añadir esquema, hacer análisis de hipótesis, hacer análisis predictivo, cualquier cosa que se pueda hacer con herramientas de datos, el tema de consolidación, el tema de quitar duplicados, transponer filas y columnas. Y todo ese trabajo que yo estoy haciendo en mi Excel, en distintas hojas que va sobre esta hoja que se llama Data, puedo guardarlo y subirlo a Business Central para sustituir el diseño de Excel que ya haya en Business Central sin necesidad de programación, para que la siguiente vez que yo exporte mi informe con datos actualizados, por ejemplo, del mes siguiente, todo ese trabajo que yo he hecho, tabla pivotante, columnas, gráficos, se actualizará con los nuevos datos. Es decir, es una herramienta súper potente para usuarios con conocimientos de Excel avanzado que no necesiten a un programador que esté desarrollando informes para ellos. Es una de las novedades más importantes que tenemos en la versión. Entonces, bueno, esto en las transparencias está explicado un poco lo que yo he visto ahora sobre el Excel. Os lo pasaremos en el PDF para que lo podáis consultar con más detalle. Pero sí que me parece muy importante que tengamos en cuenta cuándo es interesante utilizar este tipo de informe, ¿vale? Esto es maravilloso, pero no vale para todos los informes. Sigue siendo natural utilizar un informe nativo en algunos casos. Entonces, ¿cuándo es bueno el diseño de Excel? Cuando el conjunto de datos se adapta bien a lo que sería un formato tabular en Excel, pues tengo datos poco agregados que no necesitan muchos subtotales, que no necesito que estén formateados bonitos porque lo voy a imprimir en papel para dárselo a alguien, sino esto es interesante para informes que yo sé que los datos que obtenga voy a seguir manipulando o trabajando. Entonces, este es el caso en el que es interesante. Disculpad. Por tanto, esto es interesante cuando los usuarios quieren interactuar con los datos y no es prioritaria una copia en papel. Echar un vistazo a lo que os mandamos y darle una pensadita, porque estoy segura que todos tenéis casos en los que puede ser interesante un informe de este tipo y nosotros encantados de ayudaros a ponerlo en marcha. Y bueno, aquí en la transparencia tenéis un poco el resumen de lo que hemos estado viendo, simplemente para que lo tengáis disponible en el PDF cuando os lo mandemos.
Importante también, si hay alguien que sea administrador de IT, que me ha parecido que sí, toda la instalación de estas apps para Teams, para el tema de OneDrive y para Outlook se puede hacer de forma centralizada para todos los usuarios del tenant, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Y luego otra novedad muy importante, lo que ocurre es que va a aparecer en el Cumulative 1, en el 20.1, que será seguramente la semana que viene el siguiente, es el tema de la integración con Power Platform. Hay también una mejora brutal en el sentido de que a partir de esa versión vamos a poder lanzar flujos de Power Automate directamente desde la interfaz de Business Central. Es decir, nos aparecerá un botón automatizar en el que podremos lanzar los flujos que tenemos vinculados con una tabla o una página en particular. Esto nos permite, que hasta ahora no existía y de forma análoga a otras herramientas de Dynamics como puedan ser Sales o Field Service, iniciar flujos automatizados en un registro en particular de una tabla. Yo quiero enviar un aviso a un cliente de que ha superado el límite de crédito y que lo voy a bloquear. Pues entonces esto se puede hacer muy fácilmente con Power Automate sin tener que programar un proceso nativo de Business Central que lo haga. Incluso los usuarios avanzados sin necesidad de partner lo pueden conseguir y esos flujos que yo defina me aparecerán directamente en las ventanas de Business Central. Esto desbloquea un montón de escenarios de negocio y es una mejora súper potente que aparece en esta versión y seguramente en cuanto lo tengamos que esté disponible en la 20.1 vamos a organizar una sesión específica para este tema de mejora de Power Automate porque es súper importante. Luego, en el tema de Power BI han habido sobre todo cambios de rendimiento, nos va a afectar a nivel interfaz, han mejorado el conector nativo de Power BI para que vaya siempre contra la réplica de solo lectura. Esto os afecta a aquellos de vosotros que estéis trabajando con el conector nativo de Power BI. Los que estéis atacando vía OData con la API ya lo teníais así porque las API siempre las programamos contra la réplica de solo lectura, pero esto mejora el rendimiento del conector nativo. Sí que recordad que necesita que tengáis la última versión del Power BI Desktop para tener la mejora. Lo único que hay que hacer es actualizar la versión de Power BI Desktop y actualizar los informes que ya tengáis que vayan con el conector antiguo y mejora de rendimiento inmediato. Y en el caso de Dataverse también han incorporado una cosa que desbloquea muchos escenarios, que es la posibilidad de que las tablas virtuales de Business Central en Dataverse se comporten igual que las tablas nativas y haya disparadores de tabla de creación, modificación y eliminación de datos. Esto nos permite hacer Power Apps que trabajan con las tablas de Business Central en Dataverse, igual que trabajan con las tablas nativas. Para los que no sepáis, las tablas virtuales lo que hacen es que la tabla de Business Central existe en Dataverse como si fuera una tabla normal. No es incluir datos de Business Central en una de las tablas de Dataverse, sino las tablas propias de Business Central. Pues, por ejemplo, no sé, las órdenes de fabricación que no existen en el esquema de datos del Common Data Service. Si lo publico como tabla virtual, me aparece en mi entorno de Dataverse y a partir de ahí puedo utilizarla, igual que utilizaría pues cuenta y todo tipo de órdenes de trabajo, todas las tablas que son nativas. Esto facilita un montón la creación de Power Apps para escenarios que no queramos que estén incluidos dentro de Business Central. Y bueno, este es un poco un ejemplo para que veáis cómo sería el tema de lanzar flujos en la próxima versión. Pues esta es la lista de clientes, ahí me aparecerían el botón con todos los flujos que tengo creados para la lista de clientes. Son flujos que permiten definir parámetros de entrada, con lo cual hay un montón de cosas que a lo mejor ahora se están resolviendo con informes que se podrían resolver muy fácilmente con un flujo de Power Automate. Y hasta aquí mi parte, doy paso a Rosa con todo el resto de cosas súper interesantes que hay. De acuerdo. Pues bien, como ha comentado María, pues tenemos un montón de novedades que contaros, ¿vale? En esta versión se han disparado muchas novedades de mucho calado, o sea, hay algunas que tienen mayor impacto, otras que son bastante más pequeñitas, pero todas ellas importantes, sobre todo enfocadas bien a la integración con Office 365, tal y como ha explicado María,
pero también con integración con herramientas de terceros. Más adelante vamos a hablar en el caso concreto de Shopify. También las novedades, bueno, se pueden caracterizar porque aumentan las capacidades de validaciones, puntos de control, pero sobre todo también ayudan a tener un mejor rendimiento de la herramienta y facilitan una mayor navegabilidad al usuario, como habéis podido ver en los ejemplos que ha puesto María. En concreto, en las novedades del cliente, las que vamos a destacar, os las enumeramos aquí, pero son las siguientes. Por ejemplo, vamos a optimizar, está optimizada la entrada de datos. ¿Qué significa ello? Que se habilitan una serie de teclas nuevas rápidas, ¿vale? Para tener una mayor eficiencia en nuestro manejo del teclado. Por ejemplo, con control F1 vamos a ver el panel de ayuda, que es un panel que, como podéis ver aquí, está bastante mejorado y optimizado. ¿Vale? Se han incluido no solamente la información de la propia Microsoft, sino también podéis ver la información que los distintos partners van a adjuntar sobre los productos y las extensiones que tenéis instaladas. Además, van a ser un texto enriquecido, podemos encontrarnos textos en negritas, en itálica y demás, y tiene links hacia otros documentos para obtener una mayor información sobre lo que queremos. Otro, por ejemplo, a destacar es Control Alt Q, que lo que hace es permitirnos buscar movimientos. Este buscar movimientos es una funcionalidad nueva que se añade de forma transversal a Business Central. No es ya buscar movimientos desde un solo documento, sino que también vamos a poder seleccionar aplicando una serie de filtros y encontrar lo que estamos buscando. Y por último, queríamos destacar el alt más el separador decimal. En la última versión ya se había puesto por defecto en Business Central que habría una configuración del teclado numérico en función de la localización regional que tenga nuestro Business Central. Así, si tenemos una localización española, pues en el teclado numérico el punto actuaría como coma porque los decimales son en coma. Sin embargo, teníamos el problema de que si queríamos aplicar con el teclado numérico un filtro con un rango, por ejemplo, de 100 a 200, que como sabéis se instrumenta por 100.200, no se podía dar porque al utilizar el teclado numérico me ponía coma, coma. ¿Vale? Pues ahora podemos cambiar de puntos a comas simplemente pulsando Alt y el separador decimal. En navegabilidad y usabilidad dentro de la herramienta también se han hecho modificaciones. Seguro que sabéis que en la última versión se puso el botón o la funcionalidad, la acción de inspeccionar, ¿no? También se denomina vistazo PIC, que es cuando en un campo aparece subrayado por unos puntos. ¿Vale? Pues bien, ahora se ha incrementado la funcionalidad haciendo que en esos campos que están punteados, si no pertenecen, si son campos de información que no tiene una ficha propia, una tarjeta dentro de Business Central, me va a permitir abrir la lista. En el ejemplo que ponemos aquí, pues son las unidades de medida. Como la unidad de medida no tiene una ficha como tal, me va a permitir abrir la lista y además cuando la abra, va a aparecer marcada la línea de, en este caso, unidades, que es desde donde he partido para acceder a la lista. Otra funcionalidad que ya os la ha enseñado María es la de copiar vínculos, dando el resultado al pegar de un entorno, o sea, de una redacción más enriquecida y no la URL pura. También se ha mejorado en el sistema al instalar una iconografía más actualizada. Ahora el ver, el editar y el eliminar, por ejemplo, pues tienen los iconos al lado que son transversales y aportan coherencia en todas las pantallas desde donde las veamos. También es importante saber que hay una nueva aplicación de escritorio para Business Central. La aplicación de escritorio lo que nos permite es combinar, por así decirlo, la experiencia de cliente web con todos sus beneficios
con las propias de tener una aplicación en escritorio. Por ejemplo, podemos tener características como la multitarea, la personalización, la impresión en nube, que nos aporta esa experiencia de cliente web, pero también podemos tener una ventana propia por cada uno de los entornos que tenemos en nuestro Business Central. ¿De acuerdo? Entonces, cuando abrimos por la aplicación de escritorio, tiene una ventana propia diferente a cualquier navegador o ventanas de navegador que tengamos abiertas, y además al abrirlo se identifica con la versión, o sea, con el entorno con el que estamos trabajando. Así que es bastante, sobre todo cuando tenemos más de un entorno, es bastante cómodo, ¿vale? Esta versión para las versiones de Business Central Online es totalmente nueva y sustituye la anterior. Para las versiones on-prem se va a mantener la versión anterior para las versiones soportadas, ¿de acuerdo? Bueno, y ya simplemente podemos descargarlas tanto desde el Microsoft App Store como desde el propio Business Central, desde el navegador. Si tenemos más de un entorno, os recomendamos que lo hagáis desde el navegador porque vais a poder descargaros uno por cada uno de esos entornos, ¿vale? Y por último, podemos comentar que hay una mejora de rendimiento y de la navegabilidad. Algunos datos que nos ha ofrecido ya Microsoft es que, por ejemplo, ahora es 5 veces más rápido para moverse verticalmente de una casilla a otra dentro de las páginas, o por ejemplo entre un 10 y hasta un 20% más rápido en abrir páginas superpuestas. Así que, como os digo, Microsoft sigue apostando por la eficiencia y la facilidad de las transacciones en el usuario. Antes os apuntaba con respecto a el nuevo panel de navegación que habían hecho foco también en mejorar toda la información que se pone a disposición del cliente. Microsoft está muy interesado o quiere que el usuario esté totalmente familiarizado lo antes posible con la herramienta y además le facilita la transición para ello. Entonces, para eso, ¿qué hace? Pues pone, aparte de la ayuda que vimos antes, unas visitas guiadas donde nos va a dar los pasos para ir configurando la herramienta y haciendo las personalizaciones de pantalla que podamos hacer a nivel de usuario. El texto, como os decía antes, de los mensajes viene enriquecido, vienen con sugerencias, realizar recorridos, vienen con links hacia otras pantallas, vienen con nuevos vínculos. Pero además, quizás lo más relevante es el recorrido por roles. En cada rol se ha establecido al inicio un recorrido para poder facilitar la configuración necesaria en ese rol y recomendar las personalizaciones que el usuario puede hacer. Sin duda, para ayudar a ese tiempo, a reducir o aplanar esa curva de aprendizaje del nuevo usuario de Business Central. Pero estas no son las únicas mejoras que hay, aparecen muchas más. Os las dejamos aquí anotadas y en caso de que queráis mayor información estaremos encantados en ayudaros. Y no solamente eso, sino que ya en la versión 20.1 que está a punto de salir, se vienen nuevas novedades que en su momento analizaremos y os comunicaremos. ¿Qué novedades tenemos a nivel de aplicación? Bueno, pues si nos centramos un poquito por áreas, ¿vale? Y empezamos por el área de finanzas y tesorería, de todas las opciones que hay disponibles, nos vamos a centrar en 3. La primera, a modo de control se ha establecido la posibilidad de bloquear la eliminación de cuentas contables. Hasta ahora, como sabéis, había un campo donde si poníamos un rango de fecha y se intentaba eliminar una cuenta que tuviese movimientos en ese rango de fecha, pues comprobar eliminación a partir de, no sé, pensemos los 4 años fiscales y tal. Pues si teníamos configurado que comprobara la eliminación de los 4 últimos años, nos salía un mensaje para ver si queríamos eliminar la cuenta o no. Pues bien, ahora reforzamos para evitar, pese al mensaje, eliminaciones accidentales.
ahora se ha incluido un nuevo campo en el que podremos bloquear totalmente la eliminación de las cuentas de contabilidad. Así, si alguien quiere realizar una eliminación, no va a poder en principio y va a tener que confirmarlo con alguna persona con acceso a estos permisos, a esta pantalla de configuración, a realizar la eliminación, ¿vale? Cuando instalamos una nueva versión de Business Central, este campo por defecto va a estar activo. Es decir, por defecto no se va a permitir eliminar una cuenta contable. También se ha incluido un bloqueo para el uso de combinaciones de grupos registros de IVA y de grupos contables. Así que todas aquellas combinaciones que se nos han quedado obsoletas o que creamos pero al final no han tenido uso, las vamos a poder bloquear e impedir con ello que se utilicen en el registro de documentos. Esto tiene una especial utilidad en las combinaciones de grupos de IVA cuando cambian los tipos, por ejemplo, de IVA y ya los anteriores que hemos venido utilizando quedan obsoletos. Pero quizás una de las novedades con más impacto que hay en esta versión es la mejora en los esquemas de cuentas y, por tanto, en la posibilidad que tiene el usuario en montar sus propios informes. Ahora el esquema de cuentas tiene la posibilidad de mostrarnos hasta, de mostrarnos hasta 15 columnas. ¿Qué significa? Que ya podré diseñar informes en los que la proyección sea mensual, ¿vale? Pero además tengo un nuevo campo de filtro. Además de tipos de cuenta, cuentas de flujo de efectivo, de costes y demás, ahora voy a poder incluir líneas donde apunten a categorías del plan de cuenta. Además, podré exportar e importar planes de cuenta desde archivos. Y los encabezados, con los nuevos filtros que aparecen, van a mantenerse siempre, aunque tengan todo su contenido a saldo cero y decidan no mostrarlos. Además, en la vista previa que os enseño ahora en el panorama, podré ver y ocultar o no ocultar aquellas líneas en las que en principio he puesto que no quiero que se impriman. Sobre todo eso será útil para hacer validaciones y verificaciones. También hay un tratamiento especial para aquellas líneas que tengan campos con valor a cero. Hasta ahora aparecían en blanco. Pues bien, ahora el usuario va a poder decidir a la hora de imprimir un informe si aquellas casillas con valor cero aparezcan en blanco, con un cero o bien con un guión medio. Y por último, también vamos a poder incluir en el reporte, en la impresión del informe, un icono el icono de la divisa del informe. Os enseño en un segundo un ejemplo práctico. Si accedemos a esquemas de cuentas, pues yo, por ejemplo, he creado un pérdidas y ganancias normalizado, pero le he asociado una plantilla de columnas de 12 meses. Pues bien, si nos vamos a proceso y editamos el esquema de cuentas, que es donde diseñamos, pues vemos que he añadido una columna que ya utiliza el nuevo campo, la categoría de cuenta, ¿vale? Como filtro disponible. Pero además le he pedido que no se imprima, que no se muestre. Pues bien, si nos vamos al panorama, a esa vista previa del informe, efectivamente esa primera línea me aparece porque tengo marcada mostrar todas las líneas. Si por defecto la tengo oculta, ya no la veré. Así podré hacer visualizaciones de campos de verificación que pueda incluir en mis diseños. Como os he comentado, ahora podremos tener los 12 meses disponibles. 12 meses disponibles, una columna incluso de total por año, además de las dos columnas iniciales. Y con ello, pues tendré esa visión completa de mi nuevo informe. Pero además, a la hora de imprimir, tengo una serie de campos nuevos que puedo utilizar. Si lo dejo por defecto todo marcado, o desmarcado en este caso, pues vamos a ver que tengo todas las líneas con algunas de ellas en valor cero y demás.
Si en cambio digo, por ejemplo, que no quiero ver las líneas en valor cero y que me muestre la divisa, pues en este nuevo ejemplo podemos ver como ya las líneas que tenían íntegramente valor a cero ya no me aparecen, me aparece el icono de la divisa delante del importe y se mantiene la estructura. Un inciso en este punto, el informe de reporte sí que no incorpora aún las 12 columnas, ¿de acuerdo? Sigue teniendo el formato original. Y por último, también puedo elegir cómo quiero que se muestren, en caso de que decida que las líneas de importe cero las quiere imprimir, cómo se muestren. Por ejemplo, puede ser interesante mostrarla, sobre todo en informes donde hay mucho valor a cero, pues mostrarlas como un cero. ¿De acuerdo? Pues esas son las novedades con respecto al esquema de cuentas. Otras, como os he dicho, hay muchas, ¿vale? Aquí enumeramos un poco las más relevantes. Si necesitáis mayor información, como os hemos dicho antes, pues os ayudaremos encantados. En cadena de suministros hemos destacado tres novedades importantes. Por primera vez se puede hacer la relación entre una ficha de cliente y una de proveedor a través de un contacto. ¿Qué me va a permitir ello? El objetivo final es poder liquidar saldos que tengan entre ellos. Si yo tengo, por ejemplo, una relación con una entidad que a la vez es proveedor mío, pero también cliente, voy a poder hacer esta interconexión a través de un contacto tipo empresa, de tal manera que cuando la tenga formalizada, voy a ver en la ficha de cliente del proveedor su saldo también de cliente y en su ficha de cliente el saldo de proveedor. Y además de tener esa información, digamos, integrada, ¿qué voy a poder hacer? El sistema nos va a permitir poder hacer una liquidación en diarios de pagos de forma automática. Activando la acción de saldos netos de cliente-proveedor, el sistema me va a proponer una liquidación entre los saldos que podré hacer antes de realizar mis acciones de pagos a proveedores o cobros a clientes. Esta opción creemos que es bastante interesante. También es importante para documentos de ventas y de servicios, se ha habilitado la opción de en cuentas bancarias poder marcar una cuenta bancaria de entre todas las que tengamos por divisa como predeterminada. De esa forma, cuando emitamos, por ejemplo, facturas de ventas, si tengo un banco en euros y un banco en dólares, dependiendo de la moneda que utilice para la emisión de la factura, el sistema por defecto me va a traer un banco u otro. ¿De acuerdo? Así que podré tener automáticamente asociadas cuentas de banco con las divisas que esté utilizando para mis documentos de ventas y de servicios. Y como os comentaba antes, pues en esta versión ya viene un conector integrado en Business Central con Shopify, de tal manera que a un mismo Business Central puedo tener varias tiendas de Shopify conectadas con una sincronización bidireccional de productos, niveles de inventario y de clientes, en lo que desde me volcará a mi Business Central desde Shopify los pedidos que allí se originen y a su vez desde Business Central pues se volcará la información de proceso de entrega a Shopify. ¿Vale? Eso sí, de momento solo están disponibles para Business Central Online. También hay una serie de mejoras en proyectos y almacenes, de las cuales la que destacamos es que se ha enriquecido muchísimo la información que tenemos en la ficha de proyecto. Ahora ya vamos a poder distinguir a quién le estamos vendiendo el servicio, a quién se lo estamos facturando, si es un ente distinto, e incluso podremos diferenciar también a quién se lo estamos enviando. Estamos enviando los productos creados o gestionados a través del proyecto. ¿Vale? Entonces, toda esa información que se incluya en el proyecto va a volcar a la factura que desde ese proyecto se vayan a crear.
Pero no solamente eso, también se han incluido como personalización los códigos, el código término de pago y forma de pago, de tal forma que por defecto me traiga los que tenga el cliente de facturación, pero podré personalizarlos y ajustarlos para todo lo relacionado con el proyecto. ¿Mm? Todas estos dos campos también van a volcar a las facturas que se creen. Adicionalmente, también se ha creado el campo, su referencia y número de documento externo, pero solamente para gestión interna, para ayudar a la gestión interna del gestor de proyectos. Os facilitamos aquí abajo el link para que podáis ver en el documento de Microsoft mayor detalle de esta información. Pero también resulta bastante interesante la modificación que ha hecho Business Central para poder ya tener una trazabilidad total de mis documentos generados desde un proyecto. Así, cuando creamos líneas de diarios de proyectos, automáticamente el sistema le va a asignar como número de documento el número de proyecto. Con esta coincidencia, después voy a poder tener una trazabilidad de los consumos que vea desde otros módulos y de la información que haya generado desde el proyecto, a qué proyecto está asociado. Hay también otras mejoras, como que se ha incorporado ya una selección de informes para proyectos, de momento solamente para el formato de ofertas, pero ya permite al usuario incorporar formularios especializados y personalizados, si así lo desea. Y también permite, se ha habilitado la opción del picking de inventario y de almacén. En los distintos almacenes vamos a poder configurar si queremos que el picking que realicemos desde allí es de tipo inventario o de tipo almacén. ¿Qué significa esto? Que cuando el personal de almacén esté expidiendo materiales para un proyecto y así lo tenga configurado el almacén, dependiendo de la configuración que tenga, con el registro de picking se va automáticamente a contabilizar el consumo al mismo tiempo, o bien se va a contabilizar, en el caso del picking de almacén, solo el picking, y en un momento posterior, probablemente por circuito natural, por el responsable de proyecto o el gestor del proyecto, se haga el consumo real, ¿vale? O bien se hace en un único momento, picking y consumo, o bien se hace en dos pasos diferenciados a lo largo del proceso. En producción y planificación también tenemos una serie de novedades, de las cuales destacamos que ya tenemos a través de unidades de almacenamiento la posibilidad de crear listas de materiales diferentes por variante. Esas variantes, además, ya van a estar incluidas dentro de la planificación y así podré tener una planificación de producción separada por variantes. Y sobre todo, también muy importante, esta nueva característica en la cual puedo establecer que algunos de los materiales necesarios de la lista de materiales para mi proceso productivo también lo tengo disponible en la lista de componentes de las líneas de órdenes de producción. Le puedo a cualquiera de ellos marcar la cualidad de cantidad fija. Eso significa que, aunque cambie las unidades a producir de mi producto intermedio o mi producto final, esa línea no va a variar, ¿vale? Sobre lo que yo le haya configurado previamente. Y estas fórmulas, además, esa cantidad fija se va a tener en cuenta en el cálculo del coste estándar. Pues bien, hasta aquí hemos intentado haceros un resumen. Como habéis visto, hay bastantes cambios, es bastante numeroso, así que os ponemos a disposición toda la información de Microsoft al respecto y, como ya hemos dicho antes, pues estamos a vuestra disposición y encantados de ayudaros en cualquiera de los puntos que queráis poner en marcha. Si Abrimos alguien tiene ahora, preguntas. eso es, abrimos ahora el foro de preguntas por si hay alguna duda.
Exacto, si queréis alguna duda podéis dejarla en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat también si preferís. También aprovecho para recordaros mientras os vais animando a hacer alguna de las preguntas que el vídeo se subirá en unos días al canal de YouTube para aquellos que no hayáis podido entrar antes, pues podréis visualizarlo entero. Nos hemos dejado abrumados, que no hay nadie ahí que se atreva Nadie se a hacer anima. ninguna Mucha pregunta, mucha información, información. sin duda es mucha información. Yo sí quiero invitaros a, en cuanto tengáis disponible los que tenéis la suerte de tener un entorno ya en cloud, a que en cuanto tengáis disponible la versión, echéis un vistazo a todo esto y lo pongáis en práctica en vuestros entornos, porque realmente son cosas que pueden ayudar un montón a la productividad. Y aquellos de vosotros que a lo mejor todavía no estáis en Business Central, os lo estáis pensando, recordaros que se pueden crear entornos de demostración gratuitos de 30 días, pero que luego nosotros como partners los podemos extender si realmente os interesa probarlo, trastearlo un poco y ver si realmente esto que habéis visto os pica la curiosidad. Nosotros encantados de ayudaros a incluso hacer una prueba de concepto o a explorar la posibilidad de una migración o una implantación de Business Central. Os podéis poner en contacto con Rosa, conmigo, que nuestro correo vendrá en el PDF, y por supuesto con los compañeros del área de negocio, que siempre están disponibles para todo lo que podáis necesitar. Mira, sí Mira, que hay una María, pregunta. exacto, por el chat, si queréis. Hola, Miguel. A ver, la leo en voz alta por si todos no lo veis. Pregunta: respecto al rendimiento de Business Central, ¿el cliente de escritorio tiene mejor rendimiento que el acceso a través del navegador? ¿Es indiferente? Es indiferente, Miguel. Al final, en realidad, es una aplicación, es un tema de comodidad, de las credenciales y de tener un acceso específico en el escritorio, y también para organizaciones que a lo mejor quieren capar de alguna forma el tráfico a Internet vía el explorador, y entonces es más fácil controlar la directiva de lo que permites hacer teniendo una aplicación de escritorio. Pero desde el punto de vista del rendimiento y de la usabilidad es absolutamente indiferente trabajar con el cliente de escritorio y el cliente web, porque hay que tener en cuenta que el rendimiento se ve afectado por, en el caso de online, por cómo está funcionando el servicio en el clúster de Microsoft y la latencia que tengáis vosotros en la red, el acceso a Internet, vaya, y ninguna de esas dos cosas se va a ver modificada por estar trabajando con un cliente o el otro. La máquina de cliente es la que tiene menor impacto en rendimiento en el modelo online, en todo el esquema. Sí que es verdad que hay gente que prefiere tener una aplicación separada porque prefiere tenerlo fuera de las pestañas del navegador. Si alguien más se anima. Si alguno más tiene alguna duda o quiera preguntar algo. Bueno, mientras piensan por el tema del rendimiento, ya que sé que hay gente en el chat que le preocupa. No hemos hablado de las novedades técnicas porque hay un montón, pero de cara al usuario final, el resultado final es que el servicio va mejor. Quiero decir, Microsoft publica toda la inversión y todas las novedades que ha hecho para que el servicio online esté funcionando cada vez mejor, porque ya sabéis que su compromiso de nivel de servicio es alto y su preocupación principal es que vaya como una moto. Entonces, hay una inversión súper grande en infraestructura y en mejora de lo que es el motor y el núcleo de Business Central, que Microsoft detalla. Si queréis ver el detalle de todo esto, en la lista de novedades que viene ahí en la última transparencia, están por grupos, y hay una que es de servidor y base de datos, exacto, en esta lista completa que hay aquí que pone Rosa, van como por grupos y está todo dentro de lo que sería la parte de servidor y base de datos y niveles de servicio. Pero al final, en realidad, no es que vosotros tengáis que hacer nada diferente o nosotros como partner tengamos que hacer nada diferente. Son las cosas que ha hecho Microsoft para garantizar que en benchmarking el tema mejora. Por ejemplo, han mejorado cómo funcionan los índices de SQL, y en esta versión
las consultas van todas 4 veces más rápido, pero es por un tema de cómo han cambiado ellos, cómo está optimizada la base de datos internamente. Es decir, ¿deberíais notar novedades de mejoras de rendimiento? Sí, con la nueva versión deberíais ir notando mejoras de rendimiento sin hacer nada en especial más que haber estado en la 20 en lugar de la 19. ¿Vale? Pasa que yo creo que si actualizáis, por ejemplo, la semana que viene, empezaréis a notar la mejora real, pues a lo mejor hacia mitad de mayo, porque también es cierto que la base de datos se tiene que ir indexando con la nueva metodología y, o sea, no es en plan el día 1 de mayo tengo la nueva versión y de repente me despeino, ¿vale? Es un tema gradual. Pero sí que os aconsejo que hagamos la migración cuanto antes, claro, tendréis todas las novedades de rendimiento empezando el primer día que hayáis conseguido la nueva versión. ¿Vale? Es ahí en la parte de servicio y plataforma, en donde tiene la pestaña rosa. A ver, El último puntito de esto, rosa. Ese. aquí, perdón. Eso es. ¿Vale? Está el tema de lo de las estadísticas de espera, pero son casi todo temas eso de rendimiento y luego también nos han mejorado un montón la información que tenemos los partners en telemetría para detectar. ¿Las mejoras afectan alguna extensión del marketplace? Bueno, que es otra pregunta. Las mejoras de lo que es el núcleo afectan a todo el mundo porque hacen que el motor vaya más rápido. Las extensiones que están en el marketplace, como por ejemplo las nuestras, los partners estamos obligados a garantizar que los productos del marketplace siguen funcionando de forma transparente cuando hay una actualización de versión. Eso no quiere decir que todas las mejoras, si no van a hacer que el producto rompa, se incorporen automáticamente. Me refiero a que depende del producto, lo que es rendimiento y ese tipo de cosas, sí, las extensiones que están en el marketplace se ven beneficiados también de la mejora del motor. Temas funcionales que a lo mejor puedan cambiar y que eso implique que se haga de otra forma algo en una extensión. Yo qué sé, pues cuando cambiaron cómo funcionaban los perfiles de envío del correo, pues hay productos que cambian su modelo de envío de correo antes que otros. Al final los partners acaban incorporando las mejoras en el producto, pero no todo el mundo. Juan Carlos, no acabo de entender la pregunta de si en esta versión ya están actualizadas. Necesito que me elabores un poquito más la pregunta en el chat o te abrimos el micro. Sí, las versiones de las apps de Nunsis están ya actualizadas. Cuando se ponga la versión 20 en vuestros tenant de cloud, esa actualización hace que se ponga automáticamente la versión nueva de las apps que tenéis en el marketplace, las de Nunsis y las de todas. Nosotros subimos la versión y eso se hace en el proceso de actualización de forma transparente para el usuario. Los manuales de uso, pregunta Luis, los manuales de uso en castellano para usuario final están en texto en vídeo. ¿Te refieres a los manuales de uso de Business Central en general? La información que hay en Microsoft Docs en ayuda está siempre en inglés y en español también. Ahora, también os digo que la traducción es automática, luego a veces es bastante buena, a mejora de las últimas versiones a esta parte, pero algunas cosas hay que tomárselas con un poco de... A veces yo necesito leerla en inglés para entenderlo, porque la nomenclatura es un poco peculiar. Pero sí, está todo en docs. A veces hay pequeños vídeos, en general las instrucciones están en texto, donde sí hay vídeos para tareas específicas y que yo también os recomiendo que podéis consultar es, sí, os ponemos el enlace en el chat, por supuesto. Está Microsoft Docs y Microsoft Learn. Mira, lo que haremos será, en vez de ponerlo en el chat, vamos a poner una transparencia al PDF que os mandaremos, ¿vale? En la lista completa de novedades está ya en Microsoft Docs, pero es cierto que Microsoft Docs es muy extenso. Si queréis la ayuda en particular general de la aplicación, os ponemos aquí en esta transparencia el enlace donde está la ayuda y también a los itinerarios de Learn. Y si tenéis Business Central, acordaros que en el panel de ayuda que ha enseñado Rosa antes, aunque ahora os pongamos el enlace a, digamos, el elemento raíz de la web donde está toda la ayuda, el panel de ayuda tiene vínculos tanto a Microsoft Docs como a Microsoft Learn
de las tareas que tienen relación con la ventana en la que estás. ¿Vale? Entonces también es una buena forma de encontrar ayuda contextual. Y como comentaba antes, está en inglés, pero también está en castellano. El caso de cartera, por ejemplo, está todo traducido porque es específico de la localización española. Estabas preguntando por la remesa de cobro. Tienes la posibilidad, como comentábamos, del panel de navegación. Ay, Uy, perdón. espera, no, si es que el control F1 depende de cómo lo tengas, si no es dándole al Sí. interrogante de arriba. Ahí, al final es lo mismo que el shortcut. Vale, te lleva al módulo de cartera, documentos de Microsoft, o sea que... Y en el caso de que hubiera itinerario Microsoft Learn, o sea, Microsoft Docs es la documentación en línea y es en general texto. En algunos casos hay algún vídeo incrustado ahí. Microsoft Learn es la plataforma de aprendizaje de Microsoft que está organizada como concursos y hay un itinerario en particular de formación en Business Central que tiene una serie de módulos. Pues, por ejemplo, los flujos de aprobación, que es algo a lo mejor no muy fácil de configurar, pero que sí que vale la pena ver, pues hay un módulo en Learn de configuración de los flujos de aprobación y sí tiene también vídeo además de texto. Vale, entonces, y todo eso es información gratuita que Microsoft pone ahí a disposición de tanto partners como cliente final. Sí que es verdad que lo que no suele haber, lo digo porque preguntas por manuales, es manuales en la antigua usanza, que antes existían y ahora ya no hay, porque es que al ritmo que salen versiones no hay quien mantenga manuales en papel. Entonces han optado por este modelo de documentación que es más parecido a una wiki, que ellos van cambiando los distintos elementos que tienen que ir actualizando o van añadiendo nuevos apartados a la web y entonces es más fácil mantener la documentación viva. Bueno, chicos, por si no hay ninguna más pregunta más. Bueno, sí, Miguel Moreno os pregunta, María y Rosa. Sí, exacto. El conector nativo de Power BI, a partir de esta versión, siempre que actualicéis el Power BI Desktop y los informes que ya tengáis creados, apuntará directamente a la réplica. Eso es así. Informes nuevos con versión nueva del Power BI Desktop, que ya deberíais tener si tenéis las actualizaciones automáticas de Windows, porque es la actualización de marzo, ¿vale? Los informes nuevos ya irán bien. Y con los antiguos pues tenéis que abrirlos con el Power BI Desktop con la nueva versión y darle a la opción que hay de actualizar. Y eso actualizará el conector y ya lo dejará apuntando a la réplica. No, tan sencillo como eso. Bueno, y luego volverla a publicar, claro, en el Workspace. Y yo creo que sí que lo dejamos aquí. Que nos hemos pegado aquí una buena sesión. Bueno, chicas, nada, lo dicho. Para todos los que estáis participando en el webinar, recordaros que os hará llegar toda la información, el vídeo estará subido y que cualquier duda también os la puede ir resolviendo María y Rosa, que tenéis el contacto suyo. Y si os apetece, también podéis enviarlo a nosotros y os haremos llegar también la información a María y a Rosa. Muchas gracias a todos los que habéis entrado y nada, esperamos veros en próximos webinars. Adiós. Muchísimas luego. gracias. Adiós. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que Nunsis te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí,
donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.